Tú, hey, sí, tú. ¿No estás cansado de saltarte los temas difíciles porque no los entiendes? Bueno, entonces acompáñame, que te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ámbar Sandoval. Soy estudiante del cuarto año de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y el día de hoy voy a abordar uno de los temas principales para el entendimiento de muchas patologías, que sería la respuesta metabólica al trauma. Para empezar, tenemos que definir lo que es un trauma. Un trauma es una lesión física ocasionada por fuerzas externas que va a alterar el estado de equilibrio o de homeostasis en el organismo. Y, como dato curioso, los traumatismos son la primera causa de muerte en pacientes menores de 45 años a nivel mundial. Vaya, eso explica muchas cosas. Ahora, cuando el cuerpo sufre algún daño mayor, entre los que encontramos quemaduras, infecciones, traumatismos y cirugías, va a llevar a cabo una serie de cambios y de reajustes que van a tener la función de regular el sistema inmunológico para disminuir el riesgo de infecciones, así como tratar de restablecer la función de los tejidos de manera normal. Todo esto en pos y en búsqueda de la supervivencia del organismo. La intensidad con la que se presenta esta respuesta depende principalmente de dos factores. Tenemos en primer lugar lo que es la magnitud de la lesión o del daño que se está ocasionando y la duración del mismo. Las lesiones pequeñas van a tener una respuesta localizada, transitoria y beneficiosa, mientras que las lesiones o las heridas que sean más grandes van a incrementar severamente el riesgo de mortalidad, así como el daño a órganos secundarios provocado por una respuesta intensa y desregulada que va a causar eventos de perfusión y de isquemia en el paciente, lo que a largo plazo pues nos va a llevar a una falla multiorgánica. En este caso, la respuesta reguladora del cuerpo puede llegar a tener una de dos funciones. Puede tener una función fisiológica, en la que el objetivo va a ser reparar y proteger al organismo, o puede desarrollar una función patológica. Esto cuando los diversos órganos y sistemas no se logran adaptar a los cambios que va a estar llevando a cabo el organismo para adaptarse a esta situación. Ahora bien, para poder llevar a cabo estas respuestas es necesaria la participación simultánea de diferentes sistemas, empezando todo con un estímulo en el sistema nervioso central, que a su vez va a activar tanto al sistema nervioso simpático como a la vía hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Estas dos van a provocar una respuesta a nivel neuroendocrino, a nivel metabólico y a nivel inmunológico. Sin embargo, la respuesta de estos tres niveles las vamos a abordar mejor un poco más adelante. Ahora bien, en el año de 1932, Cuthbertson se dio a la tarea de explicar todo el proceso de la respuesta metabólica al trauma, y al final decidió dividir todo este proceso o este procedimiento que lleva a cabo el organismo en dos fases principales. Tenemos la fase EBB o fase de flujo o de bajada, y por el otro lado tenemos la fase flow, que va a ser una fase de flujo o de entrada. En este caso, la primera fase se va a caracterizar por ser una etapa de inestabilidad y cambios hemodinámicos, mientras que la segunda fase va a ser una fase de estado proinflamatorio que se va a caracterizar por un estado de hipermetabolismo e hipercatabolismo. Todo esto mediado principalmente pues por lo que vienen siendo citocina y proteínas de fase aguda. Hoy en día, esta clasificación propuesta por Cuthbertson todavía se mantiene hasta la fecha, y lo único que pues se ha agregado es que algunos autores describen o mencionan una tercera fase, que sería pues la fase anabólica.
Sin embargo, pues haciendo el análisis detallado de esta información, se llega a la conclusión de que esta fase anabólica no es más que un periodo tardío que entra dentro de la fase flow. Entonces, por eso es que algunos autores la consideran, otros autores lo consideran dentro de la fase flow. Para desarrollar esta respuesta metabólica al trauma, inicialmente una lesión servirá como un detonante que estimulará las neuronas aferentes, somáticas y viscerales, conduciendo la información desde el sistema nervioso periférico hasta el hipotálamo y el tallo cerebral. Una vez aquí, se activarán los mecanismos de hemostasia, de inflamación y de reparación de tejidos a través de la liberación de las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1B, 8, 10, 12 y principalmente la interleucina 6. En este caso, estas interleucinas llamarán a células inmunitarias dentro de las 18 a 24 horas posteriores a que se presente la lesión. Una vez que se active esta vía de señalización, se enviará un estímulo al hígado para que éste comience a producir reactivos de fase aguda. Ahora, retomando lo que había comentado, se van a activar 3 respuestas simultáneas como consecuencia del estímulo o de la lesión que va a activar pues toda esta cascada. En este caso, vamos a hablar de la primera respuesta que se va a dar, que vendría siendo la respuesta neuroendocrina. Esta respuesta va a dar inicio con el estímulo, o sea, la lesión, que va a viajar a través de las fibras sensoriales del dolor hacia los receptores del volumen en el sistema nervioso central. Una vez aquí, va a enviar señales hacia el hipotálamo, donde a partir de aquí van a ocurrir 2 cosas. En primer lugar, se van a activar el sistema nervioso simpático, que a través de las fibras preganglionares va a estimular las glándulas suprarrenales para que éstas comiencen a producir y a secretar en mayor cantidad catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina y noradrenalina, que clínicamente van a reflejar alguna sintomatología como por ejemplo taquicardia, hipertensión arterial y taquipnea. Estas catecolaminas, conforme van incrementando, van a pasar a lo que viene siendo la circulación sistémica, y estando en la circulación sistémica van a viajar a través de las fibras postganglionales periféricas hasta que lleguen a encontrarse con adrenoreceptores tanto alfa como beta. Cuando estos receptores se activen, se van a provocar algunos cambios, como por ejemplo vasoconstricción refleja, cronotropismo e inotropismo positivos, disminución en la contracción del músculo liso y también algunos otros. Cuando estos receptores se activen, van a provocar algunos cambios, como por ejemplo vasoconstricción refleja, inotropismo y cronotropismo positivos, disminución de la contracción del músculo liso, entre algunos otros efectos. Y posteriormente, estos van a estimular la formación o la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel renal, dando pie a que se active la vía renina-angiotensina-aldosterona, que como ya sabemos va a estimular la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, propiciando la reabsorción del sodio en el túbulo contorneado distal. Por otra parte, lo segundo que puede pasar es que la hipófisis va a liberar algunos factores liberadores llamados corticotropina y somatotropina. Estos van a activar la vía porta-hipotálamo-hipófisis, que van a estimular tanto a la neurohipófisis para que libere hormona antidiurética, como la adenohipófisis para que secrete hormona adrenocorticotrópica. En este caso, esta hormona va a estimular también a la corteza suprarrenal para que ésta aumente la producción de cortisol, y el cortisol va a aumentar a su vez la retención de sodio, la retención de agua y la excreción de potasio. La segunda respuesta que se va a activar en el organismo, y la que más nos compete sería la respuesta metabólica, donde inicialmente el cuerpo busca disminuir para después incrementar lo que es el gasto energético, la proteólisis, la gluconeogénesis y la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda. Cuando termina la activación neuroendocrina, la primera fase de la respuesta metabólica al trauma, o sea la fase EBB, se va a encargar de disminuir
de primera instancia la demanda energética, proteínica y la excreción de nitrógeno, para que posteriormente incremente, y en la segunda fase o fase flow, esta se encargue de proveer al organismo de todos los materiales y todos los recursos necesarios para que se restablezca la homeostasis del cuerpo. Es aquí, en esta segunda etapa, donde todas las moléculas que ya se secretaron anteriormente en la etapa neuroendocrina van a comenzar a llevar a cabo pues sus efectos. Por ejemplo, las catecolaminas se van a encargar de desdoblar el glucógeno que se encuentra en el hígado como reserva y de movilizar los ácidos grasos libres formados a partir de los triglicéridos. El cortisol va a aumentar lo que es el catabolismo de las proteínas, o sea, va a activar la vía de la gluconeogénesis hepática, va a favorecer la lipólisis, va a favorecer la liberación de glicerol y va a favorecer la liberación de los ácidos grasos libres, que van a tener un efecto antiinflamatorio porque van a ayudar a inhibir la síntesis de citocinas. La hormona del crecimiento, por su parte, va a tener una función tanto anabólica como catabólica, pues además de funcionar como una hormona antiinsulínica, va a provocar que la glucosa no entre a las células ni sea utilizada, dando lugar a un efecto que se conoce como resistencia a la insulina. Ahora bien, la insulina es la hormona catabólica por excelencia y esta va a favorecer pues, el ingreso de la glucosa a las células para su utilización y aprovechamiento, así como almacenar glucógeno o la reserva energética del hígado, y también tiene un efecto protector para evitar la pérdida de masa muscular cuando el cuerpo entra en este estado de estrés de hipercatabolismo. Después encontramos a lo que es el glucagón, que va a ayudar a liberar pues lo que son las reservas de glucógeno hepático y a movilizar los ácidos grasos libres. Y por último encontramos pues a la interleucina 6, que va a llevar a cabo un papel fundamental porque ayuda a que en el hígado se produzcan los reactantes de fase aguda, que van a permitir limitar el daño tisular y promover la hemostasia, la reparación y la regeneración de los tejidos. Tras esta respuesta a nivel metabólico, entramos a la última etapa, que sería la respuesta inmunológica, donde el estrés al que se está sometiendo al organismo nos provoca una supresión de la respuesta inmunitaria normal, predisponiendo al organismo a padecer complicaciones infecciosas. Al liberarse de los mediadores químicos inflamatorios, el sistema inmunológico humoral y celular van a activar primeramente el sistema de inmunidad o de respuesta innata. Esta es una inmunidad rápida, inespecífica y que carece de memoria inmunológica, mediada principalmente por las interleucinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Posteriormente va a dar pie a que se active la respuesta inmunitaria adquirida. En este caso, esta es una respuesta inmunológica más selectiva que nos permite disminuir con mayor eficacia el riesgo de infecciones y se va a activar gracias a las hormonas catabólicas y al glucagón. Cuando estas inmunidades entran en un estado de hiperfuncionabilidad, van a provocar pues la falla de esta respuesta inmunológica, dando pie también al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en este caso postraumático. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y espero pues que haya quedado claro el tema. Hasta luego.